Saludos queridos amigos de Radio TV Taína. Nuevamente es un gusto estar con todos ustedes. Soy Elda Carreño. Espero se encuentren muy bien. Antes de dar inicio, queremos agradecer los comentarios que nos hacen para solidarizarse con la propuesta del padre de la iglesia de Jayuya, que ofició la misa de celebración del intento revolucionario del 30 de octubre de 1950 en Puerto Rico. Para iniciar, tendremos a una de las dirigentes indígenas más representativas del Ecuador, a Pacha Terán. Siempre es un honor contar con estas personalidades. Pacha es dirigente, académica y política. Se caracteriza por la lucha y defensa de los derechos indígenas. En 2025 fue presentada por Unidad Popular como su candidata vicepresidencial, formando dupla con Jorge Escala. Ha contribuido al paro nacional y las movilizaciones en Imbabura, Ecuador. ¿Cómo ejerce la represión el gobierno de Daniel Noboa en el Ecuador a las demandas de su población? Bueno, primero un saludo especial para TV Radio Taína, un saludo también para el pueblo boricua de Puerto Rico, para quienes enviamos toda la energía para que un día su república sea un hecho concreto, una república independiente y soberana. Desde Ecuador, particularmente desde la provincia de Imbabura, el cantón Otavalo, y yo, como parte e hija del pueblo quichua Otavalo, quiero referirme a mi país en dos sentidos. Primero, que nos encontramos con un gobierno que ha agachado y se ha arrodillado ante el FMI, quien ha impuesto sus políticas eh, transaccionales a través de la pobreza extrema, a través de la narrativa de la violencia y del terrorismo solamente para justificar represión a un pueblo pacífico, a un pueblo trabajador, a un pueblo que, amparado en la Constitución, ha generado un paro de más de 36 días en el Ecuador, con más de 70 puntos de resistencia, y que hemos tenido prácticamente, hemos sufrido una masacre de parte del gobierno de Daniel Noboa, porque nos ha mandado a disparar con balas de fusil de uso militar ecuatoriano, porque nos ha mandado casi más de 850 millones de dólares invertidos en arsenales para supuestamente de dar por finalizado este paro nacional. Sin embargo, nosotros como pueblos del Ecuador, como pueblos, barrios del Ecuador, hemos puesto un alto al paro con el objetivo de hacer un frente nacional a través del Parlamento de los Pueblos para hacerle frente y decirle no a la consulta popular que busca justamente la interferencia de bases militares de Estados Unidos y de otros países, porque así dice la pregunta, que venga al Ecuador. Eso nosotros hemos dicho que no. Conocemos la experiencia de Puerto Rico y nosotros con esta experiencia queremos el Ecuador debe sostenerse como soberano e independiente. Eh, Contarles también que esta acción de resistencia en contra de las políticas del FMI no solo corresponden al Ecuador, sino que también la hermana patria de Perú también ha hecho resistencia. El saldo allá es de más de 64 muertes. Acá tenemos un saldo de 3 asesinatos de parte del Estado y se considera todas las acciones que han hecho, tenemos más de 500 heridos. De los 500 heridos, muchos de ellos de balas de fusil, han perdido sus extremidades, ya sean sus piernas o sus manos o el ojo, lo que implica que estamos con un gobierno altamente genocida y que está promoviendo un crimen de lesa humanidad que tendrá que pagar, al igual que Fujimori y Pinochet. ¿Cuál es la respuesta de las organizaciones indígenas a esta violencia del gobierno de Noboa? Bueno, haciendo una relación con la respuesta anterior, quiero informar que las organizaciones sociales y políticas del Ecuador han conformado un gran frente nacional llamado Parlamento de los Pueblos, articulándose desde los diferentes sectores para justamente hacer una campaña
por el no frente a la consulta popular que el gobierno como proponente ahora mismo, por supuesto, bajo presiones en la Corte Constitucional, nos ha obligado a irnos a esta consulta y que de acuerdo al censo y de acuerdo al diagnóstico que se está haciendo, por supuesto, eh, por estadistas no afines del gobierno, vemos que el rechazo en contra de este gobierno y el rechazo a esta consulta popular está en crecimiento. Sin embargo, es importante que sepan que para este proceso electoral tan importante nos han puesto 15 días de plazo para poder hacer cualquier campaña. De estos 15 días hay que restar 4 días que se declararon feriado nacional, lo que implica que todavía es mucho menos el tiempo para hacer una campaña, para informar todo lo que corresponde, porque lo que el gobierno precisa justamente en esta consulta es poder tener el aval para ingresar con bases militares estadounidenses y de otros países, pero también el aval para cambiar nuestra constituyente que en el 2008 aprobamos y se redactó con más de 3.000 organizaciones, con la participación de 3.000 organizaciones en la Asamblea Constituyente de Montecristi y se aprobó con una rotunda mayoría en el Ecuador. Por lo tanto, esta constituyente del 2008 es del pueblo ecuatoriano y no corresponde a ningún partido político. Esta constitución del 2008 nos permite a nosotros tener el derecho a la naturaleza que justamente hoy por hoy el gobierno quiere violentar a través de la ampliación de las concesiones mineras en nuestro país, que hay que considerar que el Ecuador para el mundo corresponde una de las bases principales para sostener el equilibrio ambiental. Y en este momento el gobierno de Daniel Noboa justamente pretende destruir las cordilleras del Ecuador para extraer la minería y de ahí es que le interesa cambiar la constitución porque le interesa que se desconozca el derecho a la naturaleza y muchos derechos más como el derecho laboral, el derecho de los niños que son considerados prioridad nacional. Mientras el gobierno de Daniel Noboa no tenga inversión en salud, en educación, en obras públicas, en trabajo a través de incentivos económicos, que en este caso del Ecuador son los subsidios en el diésel, por lo menos no vamos a tener la posibilidad de tener un desarrollo en el Ecuador. Al contrario, estaríamos siendo un caldo de cultivo para generar mayor delincuencia, pero también para generar espacios de resistencia en contra de estas políticas de gobierno. Por otro lado, es importante entender que las organizaciones que son parte del movimiento indígena y que hacemos la CONAIE, también estamos activos en esta campaña unánime, en esta campaña creativa para que el no pueda sostenerse en el Ecuador y podamos ponerle un alto a este gobierno neoliberal. Eh, Hago un llamado a las instancias internacionales, a las organizaciones del mundo, para que se puedan enviar cartas de respaldo a las organizaciones sociales, porque tenemos solamente en el Cantón Otavalo tenemos más de 13 judicializados y de aquellos todavía uno se encuentra en prisión y de ellos todos son indígenas. Entonces, es un gobierno racista que persigue a la población indígena y que además de eso ha buscado involucrar a otras personas más con juicios de terrorismo o con juicios de incitación, que corresponde prácticamente a callar la voz de quienes no estamos de acuerdo con este gobierno, de tal forma que mi persona y otros compañeros de una lista de más de 85 compañeros y compañeras en el Ecuador, de entre ellos José Cueva, entre ellos personas que hacemos frente a las actividades extractivistas, estamos en esta lista y que nos han cerrado nuestras cuentas bancarias y que nos están persiguiendo. Sin embargo, esto no nos ha limitado a seguir organizándonos. Como estamos planteando, estamos haciendo actividades permanentes. Si bien el paro ha tenido que parar por un momento, las organizaciones nos encontramos en asambleas permanentes y los jóvenes, las juventudes, el sector de la medicina, el sector de los sindicatos, los campesinos, el seguro social campesino, los afiliados al seguro, los jubilados, etcétera, los estudiantes secundarios, los universitarios, todos nos encontramos en asambleas permanentes, en reuniones permanentes,
para que podamos darle una derrota rotunda con el no a este gobierno. Y eso ya es un sentido común del Ecuador, ya sea dentro del Ecuador, en Cuenca, antes de que se vaya a Nueva York, el señor Daniel Noboa ya tuvo un rechazo profundo y contundente. El paro es otra forma de expresión también, pero él en Nueva York también tuvo el rechazo contundente de nuestros hermanos migrantes que hacen patria en el Ecuador. Perdón, que hacen patria fuera del Ecuador, en este caso específicamente en Estados Unidos. También comentarles los pueblos indígenas y nacionalidades del Ecuador, a través de nuestros hermanos y hermanas que se encuentran en Europa, han presentado de manera formal una denuncia contra el gobierno de Daniel Noboa ante el Parlamento Europeo, justamente por todos los abusos y acciones genocidas que tiene este gobierno en contra de nosotros, del pueblo ecuatoriano, especialmente del pueblo indígena. Agradecemos a Pacha Terán por su contribución a Radio TV Taína y esperamos tenerla nuevamente en este programa. Puerto Rico creyó que sería libre, hasta que Estados Unidos decidió robarle su futuro. A finales del siglo XIX, Puerto Rico llevaba siglos bajo dominio español, pero la chispa de la independencia empezaba a encenderse. La gente estaba lista para gobernarse a sí misma. En 1898, Estados Unidos declara la guerra a España y llega prometiendo ayuda. Barcos estadounidenses aparecen en el horizonte, soldados desembarcan y muchos puertorriqueños creen que la libertad finalmente ha llegado. Marchan juntos, levantan las mismas banderas, luchan codo a codo, pero la promesa se rompe. Tras la rendición española, Washington impone un gobernador, elimina el poder local y aprueba la ley Foraker. Puerto Rico se convierte en territorio, no en nación. Movimientos de independencia aplastados, y aunque ahora tienen bandera, himno y pasaporte, el derecho a decidir su futuro sigue negado. Más de 100 años después, la isla sigue atrapada entre promesas y traiciones. Para el segmento cultural contamos con Luis Carlos López, Maico. Él es director de vinculación y proyectos Fundación Surniverso Latinoamérica AC. Cantante, músico, compositor, investigador independiente y productor. Y ha dirigido diversas instituciones del Estado en el ámbito de la cultura en Monterrey, México. Hoy conversará con Enrique Caruqui sobre el proyecto Surniverso. Amigos, buenas noches. Esto es Radio TV Taína en el segmento cultural. Y hoy nuevamente con nosotros un gran amigo, el gran Maico. Yo le voy a pedir a Maico que nos diga cuál es su nombre, porque yo siempre lo he conocido como Maico, así que yo no tengo otra referencia. Maico, buenas noches, bienvenido aquí nuevamente aquí a Radio TV Taína. Buenas noches, mi querido Caruqui, mi querido Freddy, en los controles. Primero que nada, pues muchas gracias, un placer estar en este espacio de inteligencia, en este espacio americano. Y bueno, antes que presentarme, quiero saludar a todos nuestros hermanos de Puerto Rico, de México y del resto de nuestra mayúscula América, como decía un doctor argentino. Bueno, yo soy Luis Carlos López Maico, más conocido en el medio cultural como Maico. Y en esta ocasión vamos a hablar un poco de un proyecto muy ambicioso y muy bello que tenemos, que abarca toda Latinoamérica, que lleva por nombre Surniverso. Surniverso, el universo del sur. Ok, sí, Michael. De hecho, esa es la idea, de que nos platicaras un poquito de qué se trata este proyecto. A mí, yo cuando conocí un poquito ya de este proyecto, me parece muy interesante. Entonces, ¿por qué no en tus palabras ahí nos simplificas, nos dices de qué se trata este proyecto? Que habría que señalar que Michael, ya lo expuso nuestra compañera ahí, la presentadora, es músico, cantautor, productor, una infinidad de actividades que realiza, pero hoy anda con este proyecto, el cual nos interesa saber
¿qué es lo que se está haciendo con este proyecto, Michael? Perdón por la tos, voy saliendo recién de un periodo así de tos, pero bueno, aquí estamos. Sí, Surniverso es una fundación cultural sin fines de lucro, es una asociación civil que tiene que ver con la preservación y promoción de los valores tradicionales de la gran América Latina, la música, la literatura popular, el trabajo de documentalia, todo lo que tiene que ver con producciones discográficas, eh, programas de radio, televisión, abarca todo este espectro y estamos ahorita trabajando con algunos contactos de varios países, con algunas corresponsalías para arrancar formalmente en enero, aunque desde ahorita y en estos meses subsiguientes hemos estado trabajando. Es un trabajo que tenemos aproximadamente 10 años haciéndolo de manera intuitiva con colaboradores de varias partes. Tenemos un canal de YouTube, tenemos una página de Facebook, pero ya vamos a arrancar más constantemente y abarcando un poco el panorama y el trabajo con instancias de otros países. Principalmente es ponderar y proyectar la música tradicional de los pueblos de América, los lauderos, los constructores de instrumentos, los artistas populares tradicionales, proyectar documentales de la gente que está trabajando. Hay mucha gente que ha hecho tesis de maestría o de doctorado relativos a la tradición latinoamericana, ya sea la culinaria, la música, la literatura, el folclore propio, y sin embargo no han visto una publicación, no han visto la luz en forma de un libro, sus trabajos. Hay ediciones que se hicieron hace 30, 40 o 50 años de algún disco por ahí, en algún municipio de algún pueblo perdido de algún país latinoamericano. La idea es renovar y volverlos a poner y compartir con la gente, ¿no? En la manera que nos fortalezcamos como pueblos latinoamericanos y nos demos cuenta que los latinoamericanos somos un enorme país, a diferencia de Europa, que en Europa los franceses hablan francés, los españoles español, los ingleses inglés, los rumanos rumano. Nosotros todos hablamos español, eso es una maravilla. Sí, si nos olvidamos un poquito de líneas divisorias y de banderas, vamos a crecer juntos, ¿no? Al margen de eventualidades políticas o sociales, ¿no? Yo creo que la cultura sobrepasa todas estas limitantes humanas como la política, por suerte. La cultura y el arte están por encima de todo. Entonces, sirva esta presentación que nos hacen el honor, Karuki y Freddy, de abrirnos este espacio para invitar a la gente que quiera colaborar con nosotros. Serán recibidos con los brazos abiertos. Oye, no, Michael, la verdad lo que nos acabas de señalar es una tarea titánica, es un monstruo que se están echando encima. Así es. Me refiero a la gran cantidad de información. Es que están hablando ustedes de, incluso hablan de comidas, de cortometraje, de música, de artesanía, etcétera, y recuperar todo eso en América Latina o exponer o dar un impulso a esas manifestaciones, pues es todo un paquetote encima, Michael. Así es. Por suerte, Karuki, ya hay gente que está trabajando en esto. Hay museos, hay libros, hay publicaciones, hay ferias gastronómicas en Latinoamérica. Aquí la idea es proyectarlas, abrirles un canal de difusión. Queremos hacer por lo pronto virtualmente, pero queremos hacerlo también físicamente. Estamos buscando un espacio, un museo del instrumento folclórico latinoamericano. Imagínate nada más en Puerto Rico toda la variedad de instrumentos que hay, ¿no? El cuatro puertorriqueño y todos los demás que hay por ahí, el tres cubano, todas las flautas del altiplano andino, los tambores del Caribe. Sí, México tiene una variedad impresionante de instrumentos indígenas, criollos y mestizos. Vamos a comenzar con el Museo del Instrumento Virtual, pero también lo vamos a hacer en un espacio físico. Oye, Michael, pues ese proyecto yo entiendo que va a llevar todavía su tiempo, pero ojalá y podamos estarle dando seguimiento, Michael. La verdad,
mucha de la gente que tenemos contacto nosotros o que incluso tiene cercanía aquí a Radio TV Taína, Así es. van a estar interesadas en acercarse con ustedes y seguramente estaremos ahí entrelazando, creciendo esas redes de vinculación entre los diferentes pueblos latinoamericanos, Michael. En ese sentido, la labor de Radio Taína va a ser muy fundamental porque ustedes ya tienen una construcción de enlaces, contactos muy estratégica en toda Latinoamérica y muy acorde con estos temas de los que estamos hablando. Radio Taína va a ser bastante importante y les ofrecemos este espacio también en nuestro canal. O sea, entre más vínculos tengamos y más medios de difusión, pues más nos viralizamos y más nos hacemos visibles, ¿no? Entonces, claro que Radio Taína eso va a ser una parte fundamental. Una prueba es este espacio que nos están abriendo en este momento. No, pues se agradece, Michael, y seguramente vamos a mantenernos en vínculo y vamos a ver de qué manera colaboramos mutuamente. Pero, ¿qué te parece, Michael, si para continuar la plática, aquí la charla, vamos a escuchar un tema musical tuyo, Michael, que sí, claro, tiene que ver ya con esta temporada que se acerca, la temporada navideña, que es importante, incluso la música, por ejemplo, en Puerto Rico, en Colombia. Hay ciertos géneros que se empiezan a resaltar en esas épocas. Y vamos a escuchar un tema que es un villancico yaucano, si no estoy mal. Del Yauco en Yauco, Puerto Rico. Okay. Sí, ahí que me disculpe, Freddy, se me fue una palabra que me equivoqué porque hice un momento dice en Belén tocan a fuego y yo canté afuera, entonces, perdón, pero bueno, ya lo voy a regrabar para corregir ese pedacito, pero eso no le quita la belleza a este villancico potente. Pues vamos a escucharlos, si te parece, Michael, vamos a escucharlos. Claro que sí. Quisiera, niño, besarte y San José no me deja. Dice que te haré llorar, ¿verdad que aún así me dejas? Ha nacido en un portal llenito de telaraña, entre la mula y el buey, el redentor de las almas. En Belén tocan afuera, del portal sale una llama, es una estrella del cielo que ha caído entre las pajas. Yo soy un pobre yaucano que vengo del Yauco aquí, y a mi niño Dios le traigo un gallo kikiriki. Sabes, niño hermoso, soy del pueblo del café. Por si quieres 2 saquitos, también yo te los traeré.
Soy Juan el verdulero, que vengo de la montaña y te traigo viandas buenas desde mi humilde cabaña. Al niño recién nacido todos le ofrecen un don. Yo como no tengo nada, te ofrezco mi corazón. Ok, ¿qué les pareció este tema de este villancico puertorriqueño, Maiko? Sí, De hecho, esta grabación, Karuki, forma parte de un disco que grabé que se llama Navidad en las Américas. Canciones argentinas, bolivianas, chilenas, panameñas, colombianas, ecuatorianas, mexicanas, desde luego, cubanas. La Navidad en cada uno de estos países con sus instrumentos originales, ¿no? En este caso, pues de Puerto Rico elegimos este bellísimo, que Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Argentina son países muy, muy de la onda navideña. Ecuador, con exponentes como Margarita Lazo, ¿no? Y gente dedicada al género. bueno, pues sí, ahí estuvo una pequeña muestra de tu trabajo musical, Maiko. Y Gracias. bueno, antes de retirarnos, Maiko, y de agradecerlos, dar los agradecimientos, ¿por qué no nos dices dónde podemos seguir el trabajo artístico, Maiko, tu trabajo Sí, musical? mi trabajo musical lo pueden encontrar en la misma página de Surniverso. Sur, o sea, acuérdense la palabra Sur, Universo, o sea, el universo del sur. En YouTube tengo la página que se llama Surniverso, donde combino un poco de documental, de reportaje, de investigación y algo de temas musicales. Y también en Facebook está la página de Surniverso Latinoamérica. Ya después, en enero, comenzamos con nuestra página web. Pasaré la información y el dato a través de Radio Taína si me hacen el honor y seguir con esta vinculación. No, pues Maiko, ha sido un gusto, un placer el que nos puedas acompañar nuevamente y con esta información a mí me parece muy importante lo que van a hacer o lo que ya vienen haciendo. Simplemente hay que empezar a coordinarse ahí entre diferentes áreas y que den un impulso, como bien lo dijiste tú, Maiko. Así es. Y bueno, pues en esta ocasión se nos acabó el tiempo, Maiko, y queremos agradecerte de parte de Radio TV Taína el que hayas podido compartir con nosotros tu información. Al contrario, el agradecido soy yo por este espacio tan importante en un sitio tan ad hoc para este tipo de temas, ¿no? Te agradezco mucho a ti, Karuki, a Freddy, y saludos a nuestra gente de Puerto Rico y de toda nuestra gran América. Un abrazo y felices fiestas. Así, esperemos que así sean, Maiko. Muchas Así sean. gracias. Abrazo. Un abrazo hasta donde estás. Abrazo, hasta luego. Quiero agradecer a Maiko por compartir la información del proyecto Subniverso y por el tema musical puertorriqueño tan acorde a la temporada que se acerca. ¡Viva la Revolución Mexicana! El 20 de noviembre de 1910 inicia la Revolución Mexicana, que fue la gesta social más importante en el mundo en su momento. Las mujeres jugaron un papel fundamental. Carmen Cerdán, Elvia Carrillo Puerto, Valentina Ramírez, Adela Velarde Pérez, Hermila Galindo y miles más contribuyeron a la lucha. La Constitución de 1917 fue la primera en el mundo en reconocer derechos nacionales y sociales, laborales, agrarios y la propiedad de la nación sobre la riqueza del subsuelo. ¡Viva la Revolución Mexicana! Amigos, por favor,
regálenos un like y suscríbanse. Nuestro último invitado es el doctor Raúl Jiménez Lescas. Es doctor en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Autor de varios libros y cuentos. Es asesor de la Federación de Sindicatos Unidos por México. Nos da gusto contar con su presencia, pues es ponente desde inicios de nuestras transmisiones. Hoy le pedimos que nos dé su punto de vista al creciente uso de la violencia por grupos de ultraderecha y el narco. Doctor, ¿cómo es que la ultraderecha se apropia del descontento generado por la violencia en México? Bien, yo definiría la situación como contradictoria y compleja, porque por un lado, la aceptación de Claudia es del 72% en la población mexicana. Por otro lado, hay 30 millones de mexicanos que reciben diferentes tipos de apoyo. La inversión extranjera es cuantiosa. Las remesas, a pesar de la ofensiva de Trump, siguen fluyendo y son miles de millones de dólares. Los últimos datos muestran que México no va a la recesión, sino que va a tener un crecimiento modesto, posiblemente del 1% del Producto Interno Bruto. Pero tiene una situación internacional compleja porque el gobierno de Trump pues pone aranceles, amenaza con intervenir. Hoy mismo dijo que podía intervenir y bombardear y todas esas cuestiones, ¿no? Lo mismo que está haciendo en Venezuela y en el Caribe. Entonces, la situación no es tan fácil a nivel de la relación con Estados Unidos y viene la renegociación del Tratado de Libre Comercio. O sea, México tiene una situación compleja con Estados Unidos por la ofensiva de Trump. Y por otro lado hay mexicanos que quieren que Estados Unidos intervenga en México, ¿no? Y hoy mismo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que intervención no, porque la última vez que intervino Estados Unidos pues se llevaron la mitad de nuestro territorio. Pero sí la colaboración para detener el flujo de armas, porque las armas que usan los grupos delictivos de México pues vienen de Estados Unidos. Entonces hay que detener ese tráfico ilegal de armas. Por otro lado, bueno, la situación en general en el país no es como se está manifestando en el New York Times y otros medios, de que es un caos por lo que ocurrió el día sábado 15, los enfrentamientos de los grupos violentos contra los policías. Entonces yo veo una situación contradictoria. Por un lado, la industria, el comercio, parte de la agricultura están trabajando, se han generado el mayor número de empleos que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social en los últimos años. Y eso se debe, bueno, porque ha habido un crecimiento económico. Pero por otro lado, hay una situación muy compleja con los grupos delictivos que han crecido mucho. De hecho, hoy se ha manifestado que España ha detenido a gente de uno de los cárteles de México que estaba abriendo una sucursal allá en España. Y también se han detenido gente de origen mexicano de estos cárteles allá en África. Entonces son grupos delictivos muy, muy poderosos. Y esos grupos son los que generan una gran violencia en el país, en la lucha por sus mercados con otras bandas delictivas.
Y cuando el gobierno mexicano toma medidas fuertes, como hoy se tomaron, ayer se tomaron en Michoacán, inmediatamente estos grupos delictivos salieron a protestar, por llamarle de esa manera, quemando vehículos, cerrando carreteras y reaccionando pues a las medidas de control que hace el gobierno mexicano. Y la muerte de Manso, presidente municipal de Uruapan, pues generó un gran descontento no solo en Michoacán, sino en todo el país, porque era un presidente municipal independiente, no era del partido oficial de Morena, de la coalición oficial del gobierno, sino era independiente y había estado dándole duro a los cárteles de Uruapan, y su fama fue muy grande por esa razón. De hecho, le llaman el movimiento del sombrero. No por eso traigo yo sombrero, yo siempre lo he usado desde hace muchos años de mi vida. Entonces, esa muerte que es muy desafortunada y que la hace un joven, hasta donde sabemos, muy, muy joven, y que las declaraciones son de que le iban a pagar 25,000 pesos, pues es realmente increíble, ¿no? Cómo un joven puede ir a matar a un presidente municipal por 25,000 pesos. La muerte y atentados en el país son utilizadas facciosamente por la derecha. Antes de continuar, quisiera agradecer la invitación de Radio TV Taína y enviar un saludo a todos los que estamos luchando por la independencia de Puerto Rico. La Fiscalía está haciendo su labor para hacer las pesquisas, para conocer quiénes son los autores intelectuales del asesinato cobarde de Manso. Yo quiero referirme a los jóvenes. Hasta el momento hay 3 jóvenes abatidos, uno en el instante y 2 días posteriores. Y la reflexión es, bueno, ¿por qué los jóvenes están siendo captados por las bandas delictivas? Y yo creo que es porque estos jóvenes a lo mejor no tienen continuidad en sus estudios, no tienen empleo y son presas fáciles de las bandas delictivas que les salen muy económicos, ¿no? Les salen realmente baratos porque les pagan por semana o por actividad que hagan, y en este caso, hasta donde sabemos, que les iban a pagar 25,000 pesos por matar al alcalde de Uruapan, Michoacán. Por eso es importante tener una política hacia la juventud. Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, tiene el programa de empleo para los jóvenes, becas para los estudiantes a diferentes niveles para que no deserten, puedan estudiar, y un programa de actividades culturales, deportivas. Hoy mismo se anunció, con motivo del Mundial de Fútbol, una serie de acciones para que los jóvenes puedan practicar el deporte, el fútbol, y en lugar de estar siendo captados por las bandas delictivas, puedan desarrollarse sanamente, tanto en lo cultural como en lo deportivo, lo educativo y en el mundo del trabajo. ¿Cuál es la perspectiva que yo veo al respecto? El descontento que generó la muerte de Manso ha sido utilizada por un grupo empresarial muy conocido, que por cierto debe como 43,000 millones de pesos de impuestos. Los grupos de derecha y los viejos políticos del PRIAN, así le llamamos aquí al PRI y al PAN juntos,
para poder golpear al gobierno de Claudia Sheinbaum. Y cada vez lo están haciendo de manera más radical, más violenta, y utilizando el dolor de la familia Manso, el descontento de los mexicanos por este terrible asesinato. Han empezado a convocar a movilizaciones disfrazadas de generación Z. Como todos sabemos, pues son los jóvenes, ¿no? Esta generación menores de 30 años. Y eso lo tienen que hacer porque, bueno, quieren copiar un modelo que está practicándose en otras partes del país y utilizando a los jóvenes para golpear a Claudia Sheinbaum. La marcha de la generación Z del pasado sábado, en realidad, pues fue convocada por los viejos, no por los jóvenes. Sí hubo jóvenes, pero eran una minoría. En realidad eran los padres de la generación Z. Pero aparecieron, por supuesto, los viejos políticos del PRI, del PAN, y obviamente con un apoyo internacional, con un apoyo de los empresarios que están descontentos porque se les está pidiendo que paguen los impuestos que antes no pagaban y que son cantidades multimillonarias, ¿no? Y han estado utilizando la tecnología, los bots y demás para hacer inflar la movilización. La del 15 no llenó el Zócalo. De hecho, otras movilizaciones de la oposición han sido más grandes. El problema es de que en esas movilizaciones van jóvenes, van padres, adultos, van gente de la tercera edad, que sí van descontentos y van a protestar y a manifestar su descontento, pero se combina con gente de la ultraderecha y gente que quiere acabar con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y aparecieron este grupo de capuchados vestidos de negro que han empezado a ser sumamente violentos. Y en el caso del 15 es particularmente preocupante porque los que fueron eran gente muy preparada para atacar a la policía y derribar las vallas que se ponen en el Zócalo para no dañar el patrimonio histórico de la humanidad, que es el Palacio Nacional de la Ciudad de México. Entonces, lo que vimos es que llevaban martillos, que llevaban instrumentos para golpear, petardos, o sea, iban directamente a enfrentar a la policía. Pero el gobierno de la Ciudad de México dio la instrucción de que no se llevaran armas, sino que fueran para solamente proteger al Palacio Nacional. Y resulta que hubo más heridos de la policía que de los manifestantes, que creo que fueron 4 o 5 los que se detuvieron, pero la violencia que expresaron, que todos lo vimos a nivel mundial, no solo por videos, sino también por las fotografías, muestran que la marcha que fue convocada para protestar por la violencia y la muerte de Manso resultó más violenta que nunca. Muchas gracias al doctor Raúl Lescas por darnos su punto de vista de la situación en Michoacán, México. Dicen que el terreno de la injusticia se cultiva en la tierra de la memoria del olvido. Desconocer la obra, la entrega, las enseñanzas, el gozo místico derivado del sacrificio voluntariamente asumido de la vida de doña Lolita Lebrón es la semilla de la mezquindad. Un día como hoy, 19 de noviembre, nació María Dolores Lebrón, Lolita, para los agradecidos, la Madre Lolita. Lolita de Lares, la tierra que don Pedro llamaba Tierra Santa, porque allí se sembró uno de nuestros reclamos de libertad que aún trasciende,
Lolita dictando cátedra de respeto a la vida, diciendo en el Congreso Federal: yo no vine aquí a matar, sino a dar la vida por la libertad de mi patria. ¿Cómo olvidar la entrega y el sacrificio de esa mujer de hierro tierno, la que aún nos impetra a decir: yo espero que llegue el día en que nadie me mande a callar en nuestra propia patria? No hay odios, no hay nada. Aquí solo ha de mandar el anhelo de libertad. En homenaje a esa vida luminosa que irrumpió como rayo de luz en la noche oscura del coloniaje, honro su ilustre memoria. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en el chat en vivo. También agradecer en la producción técnica y edición a Freddy Vadillo. En la producción ejecutiva a Juan Antonio Papo Castillo, a Ramón O'Neill Postmortem, a Enrique Caruqui, así como a nuestros corresponsales. Doctora Angélica Dueñas de Colombia, doctora Amelia del Castillo en Perú, al profe Ignacio Mendoza en Bolivia, al profe Raúl Pérez y a Enrique Aguilar en México. Por favor, compartan nuestro programa y síganos en nuestras redes sociales. Recuerden suscribirse y regálenos un like. Esto fue Radio TV Taína.